al Dios único. Acá no tenemos, como en otras tradiciones, el Dios que crea el mar, el Dios que crea la tierra, el Dios que crea distintos dioses. Acá tenemos un solo Dios creador en Génesis 1, especialmente diagramado en qué orden fue creando las cosas, y como dijimos la otra vez en Génesis 2, con una versión un poquito más desarrollada, más novelesca, si queremos, más sentimental, donde Dios tiene una capacidad o una representación humana. Y acá, yendo un poco a lo que narró, yo le había pedido al pastor una comparación para que ustedes podamos ver sobre la diferencia de la creación del hombre y la mujer en Génesis 1 con Génesis 2. Y acá encontramos, a ver, yo voy leyendo, en la afirmación de esta dignidad, ahí está, la afirmación de esta dignidad ha sido formulada en una vez para siempre en el primer relato de la creación. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, y en esta especial relación con el Creador se fundamenta la misión que le ha sido confiada de ejercer responsablemente el dominio sobre el mundo, ¿verdad? Nosotros leemos esto en el libro de Génesis. A ver, se me cierra el teléfono. 1:27. En realidad voy a hacer una pregunta primero, antes de leer los textos. Cuando ustedes vienen a memoria o cuando ustedes hacen una reflexión referente a la creación o cómo Dios creó el mundo, no sé si los puedo ver ahora. ¿Me los podés mostrar un poquito, Carlos? Chicos. Para verles las caras. ¿Un segundo? ¿Se puede? Ahí está. Listo. No hace falta que hablen, pero usando los dedos. Cuando ustedes tienen que contar cómo empezó, cómo se creó la mujer, ¿cuál es la historia que siempre se cuenta? ¿Génesis 1 o Génesis 2? ¿Cuál es la creación que recordamos? ¿Hombre-mujer o cuando decimos generalmente que la mujer fue sacada de la costilla del hombre? 2, ¿no? Claro. 2. Cuando hablamos de cómo fue creada la mujer, siempre surge el texto ese. Usted le pregunta a cualquiera ahí, pero la mujer salió del costado, y lo solemos repetir. Y solemos decirnos para agrandarnos, no, pero Dios nos hizo del costado para que vayamos a la par. Pero si nosotros vamos al texto, nos vamos a dar cuenta que el mismo Pablo y toda la tradición judía se apoya en ese texto. Si usted va a 1 Corintios, capítulo 11, donde Dios habla de la mujer, habla que la mujer tiene que estar sometida al hombre, y que la cabeza del hombre, el que se relaciona con Dios es el hombre, y la mujer a través del hombre se relaciona a Dios, ¿verdad? O sea que vivimos una teología fundamentada en el segundo relato de la creación, donde la mujer, mal interpretado también el texto, y ahí Ros, vos que hablas de la mujer pasó siempre a ser, tiene que ver la relación con Dios, un nivel inferior. La mujer es la que se conecta a Dios por medio del hombre, la mujer es la que tiene que no hablar en el culto, la mujer es la que no puede predicar, la mujer es la que no puede pastorear, todavía en muchas iglesias. Nos encontramos con esa tradición que marcó a la iglesia. Mire cuán diferente hubiese sido si se hubiesen apoyado en el texto de Génesis 1, donde dice Dios creó al hombre y la mujer, y los puso para que se multipliquen y que enseñoreen el mundo. ¿Cómo coloca a la mujer? Igual que el hombre. Igual que el hombre. Por lo tanto, como decía la otra vez el pastor Carlos, cuando estábamos terminando la clase, el cuidado a veces de cuando predicamos literalmente los textos. Porque un texto, muchas veces podemos encontrar que la doctrina de lo que estamos predicando está afirmado en un hecho que a veces se contradice, o no se contradice, pero tiene doble opinión en la misma Biblia. Y yo no digo que esté mal, pero digo que tenemos la oportunidad de ver
qué es lo que dice la palabra de Dios también, haciendo referencia a otra situación. Si lo queremos seguir viendo la historia de la mujer, hablabas de Agar. En un texto dice que Sara desprecia a Agar, y en otro dice que Isaac desprecia a Ismael. O sea que en realidad no sabemos cuál es la historia del desprecio. El desprecio existió. Pero la grandeza de Dios es que a esa mujer no la dejó de costado, sino que le dio la oportunidad de que su hijo también fuera padre de una gran nación que también iba a ser dividido en 12 territorios. Dios no desecha, sino que Dios utiliza. Si volvemos al relato del Génesis, y lo queremos ver en este caso, ya que tocaste el tema de la mujer, es muy interesante que Abraham, no creyendo a Dios en la posibilidad de ser padre, cosa que Sara también apoya, nos encontramos con que buscan ser padres de otra forma. Señor, empieza la clase y me da ratos. Esta vez traje bebida. No tengo mate, pero agarro. Cuando Dios elige, y eso lo vamos a ir desde Génesis 11, si quieren ir, estamos haciendo una revisión, igual lo vamos a ver muy por arriba, es interesante el texto. Génesis 11, al final del capítulo, cuando Taré sale, el padre de Abraham, sale de su tierra, de Ur. ¿Alguno leyó la Biblia textual, la nueva? Yo la bajé hace poquito, la Biblia textual, la 4ª edición. Está muy buena porque añade algunas cosas que faltan en los originales porque usa los textos de Qumran, que son los últimos. Dice que el padre de Abraham sale de Ur porque hubo una gran luminaria, no sabemos qué es. Pero eso lo hace irse de Ur para instalarse en Caná. Y cuando llega a Caná, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y es interesante que el texto nos dice de que él viene con su esposa que es estéril, que es Sara. Pero Dios elige a Abraham, a pesar que Sara es estéril, para ser padre de multitudes. Y uno se pregunta, ¿por qué elige a Sara, que es estéril? Porque Sara iba a ser la madre de la descendencia que Dios tenía prevista para Abraham. Cuando nos muestra el Génesis que Sara hace parir a Agar sobre sus faldas, lo que está haciendo es un acto que era el acto normal de adopción para cuando una mujer no tenía hijos y quisiera que el hijo de esa mujer se convierta en su hijo. De esa manera ellos creían que iban a poder continuar esa promesa de la descendencia que Dios les dijo. Pero es interesante el relato cuando más adelante Dios le dice, no, es Sara la que va a ser la madre de multitudes. Y no es casual, y acá vamos a algo bastante interesante, que son los cambios de nombre. ¿A poco se les cambió el nombre? A Abraham se le cambia el nombre. ¿A quién más? A Jacob se le cambia el nombre. A Simón Pedro se le cambia el nombre. Y a Sara se le cambia el nombre. Y todas esas veces que se cambian los nombres es porque Dios está empezando algo nuevo. En Jacob, una nación nueva, que es la nación de Israel, que luego se va a formar. En Abraham, la descendencia de aquella nación que él tenía como proyecto para el mundo. Y Sara como la madre de esa descendencia. Y que normalmente no utilizamos y no decimos. En este caso, Abraham y Sara estaban a la par para la obra creadora de Dios. Y eso nos está enseñando el texto del Génesis. Y vuelvo al comienzo. Cuando hablamos de estos capítulos nos vamos a encontrar con una multitud de historias. Parecen raras, pero cuando las estudiamos y cuando vemos, se van encadenando las historias. El Génesis 1 y el Génesis 2, ya dijimos, nos habla de la creación. De una forma u otra nos va mostrando lo que Dios quiere y la relación que Dios quiere que tengamos. A mí me gusta más la relación de Dios de Génesis 2, donde Dios es amigo. A ver, ¿se entiende? Donde Dios es amigo.
donde Dios le da a la creación la gloria del Ruach, el aliento de vida, como dice el texto. Y justamente es el aliento de vida, porque el hombre cuando muere deja de respirar. Entonces el aliento es la vida. Si dejamos de respirar, nos morimos. Sí, yo veo el PowerPoint. Sí. Sí, lo estoy viendo. Sí, sí, por lo menos yo lo estoy viendo. Y vemos la creación de Adán como el hombre, el ser humano, aquel que Dios colocó. Cuando salimos de la creación, maravillosa, preciosa, ¿qué nos encontramos? Con las primeras del hombre. En Génesis 3 empezamos a ver la tentación, ¿sí? Y aparece la serpiente. ¡Wow! ¡Qué figura la serpiente! La serpiente que siempre nos han enseñado, o por lo menos en algunas iglesias, no voy a decir la nuestra porque no es así, pero siempre quedó generalizado la representación de Satanás y la serpiente. O sea, nunca se dio, en general no se trata de buscar otra apreciación a la serpiente. Si ustedes recuerdan la Biblia, hay dos momentos que hablan animales, que yo recuerdo. En Balaam, el asno, ¿no? Y la serpiente. Pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Mientras que el burro, el asno, habla por voz de Dios, habla lo que Dios quiere que hable, la serpiente tiene vida propia. La serpiente habla por sí misma. La serpiente no está bajo la voluntad de lo que Dios quiere, porque en realidad lo que viene a hacer, o quiere representar el autor, y eso es lo que yo entiendo, que había alguna forma de quebrar la perfección. Dios había hecho al hombre y a la mujer en un lugar perfecto, hermoso, donde no tenían sufrimiento, no tenían idea de lo que era el sufrimiento, porque solamente cuando uno es consciente del bien es consciente del mal. Si yo no sé lo que es bueno, no sé lo que es malo. Lo puedo diferenciar cuando aprendo cuando una cosa o la otra. Y la serpiente aparece ahí como la tentación. La serpiente lo que intenta hacer es quebrar o encontrar la debilidad en el hombre. Y tanto insiste que termina encontrando esa debilidad. Y es, en este caso, en la mujer. Pero no porque la mujer sea la que haya hecho pecar a Adán, sino simplemente porque fue la más débil. Si nosotros vamos al texto, podemos relacionar que en realidad nunca le habló Dios a Eva de los planes. El texto no nos dice eso. Nos dice en todo caso que si Eva sabe algo y se lo dice a la serpiente, cuando le dice Dios no quiere que comamos de ese árbol, es porque se lo debe haber contado a Adán. Vamos a tomarlo así. No lo sabemos realmente, estas son suposiciones nada más, meras comentarios. Pero sí sabemos que la serpiente termina quebrando a la voluntad o al pensamiento de Eva. La lleva a pecar como error, a pecar como querer conocer. ¿Por qué no podían comer del árbol? Bueno, era simple, el texto lo dice, iban a tener conocimiento, el conocimiento les iba a dejar saber lo que era bueno y lo que era malo. Y Dios no quería eso para ellos, porque no quería que tengan lo malo, pero terminan haciéndolo y no vamos a dar vuelta mucho en el tema que todos conocemos. Pero lo que sí nos marca el texto, que empiezan a aparecer por esa manzana, o por ese acto de desobediencia a Dios, empiezan a aparecer los sentimientos erróneos y malos en el hombre. Empieza a aparecer la vergüenza, se justifica la culpa, se justifica el no querer tener la culpa porque se la pasan uno al otro. Aparecen emociones como el miedo, la vergüenza, dije antes. Empiezan a sentir cosas físicas, empiezan a sentir frío que antes no tenían porque buscan abrigarse. Entonces empiezan a justificar un montón de cosas de las vivencias del hombre en el texto de ese capítulo. Y se complementa con el capítulo 4, cuando después de conocer a Adán, a Eva, y tener a sus hijos, empiezan a aparecer los resentimientos
y las emociones equivocadas de una persona hacia otra, y lo vemos claramente en Caín y Abel. Cuando Caín y Abel van a ofrecer la ofrenda a Dios, es un texto que predicamos mucho y que todos lo conocen, dicen que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no dice por qué, no dice por qué. Y todos enseguida nos ligamos al hecho de que Caín lo mata a Abel, y al matarlo, bueno, todo lo malo. Pero hay un punto en el medio que tenemos que darnos cuenta, que yo creo que ese es el centro del porqué de esta situación que se narra. Cuando Dios le dice a Caín, y con mucho cuidado, en el versículo 6, dice, ¿por qué estás irritado y por qué está abatido tu rostro? Empiezan a mirarse. Y le empieza a preguntar, o le empieza a plantear Dios, vamos a decirlo así, al mirar a Caín y darse cuenta de lo que está en el corazón de Caín. Esa sensación de rabia, de odio, de resentimiento. Y cuando le dice, ten cuidado de lo que hay dentro de tu corazón, porque depende de lo que hagas, prácticamente le dice, va a ser tu futuro. Y yo creo que eso es lo que nos enseña el texto, que depende de nuestras decisiones, va a ser lo que va a ser nuestro futuro. Fíjense que en el error de Caín y decidir matar a su hermano, termina siendo apartado de la presencia de Dios, que es lo que nos marca el Génesis 4, que nuestros errores y nuestros pecados nos apartan de la presencia de Dios. Pero Él no nos deja de amar, porque sin embargo sigue cuidando a Caín a pesar de los años, porque impide que lo maten. O sea, el cuidado de Dios en esta historia de salvación, de aquello que Él creó, es permanente, a pesar de las situaciones. No sé si hasta ahí me entienden. Quiero ir un poco hacia lo que nos puede enseñar. Hay 1000 cosas, en cada capítulo hay 1000 cosas para sacar, pero vamos a ir un poquito así. El Génesis 5 es un relato que es un punto de conexión, o sea, ahí nos empiezan a narrar las genealogías. ¿Por qué? Porque era necesario llegar hasta la historia que sigue. Entonces nos empieza a contar desde Adán hasta Noé. Porque el hombre había empezado a caer, había caído, había perdido la gracia de Dios. Entonces, había que ver cómo continúa la historia de salvación de este pueblo, y nos empiezan a contar entonces la historia de aquellos descendientes de Adán, hasta llegar a la historia de Noé con sus hijos. ¿Y por qué esto? Y tenemos que seguir el orden bíblico. En Génesis 6 nos encontramos con un texto bastante discutible o poco de entendimiento, porque en realidad no sabemos qué es lo que quiso decir Dios muy claramente. Hay interpretaciones, obvio, pero cuando dice que los hijos de Dios vieron que las mujeres de la tierra eran hermosas, las mujeres de los hombres, se empiezan a unir con ellas y terminan teniendo hijos, creando los gigantes. Gigantes que después aparecen también más adelante como referencia, como pueblos. Pero dicen que la maldad de él era tan grande que Dios se arrepiente de su creación. Creo que no sé si hay otra parte donde Dios dice que se arrepiente de haberlos creado. Y eso es una forma de querer establecer un corte a la situación de la caída por Caín. Porque Dios, o lo que intenta narrar el autor, es que Dios siempre les dio una nueva oportunidad. No importa la caída, que fue terrible, pero Dios perdonó e incluso después bendijo a Adán y a Eva con una nueva generación y una nueva descendencia, sino que además de eso hizo un nuevo llamado. Creo que hay 3 grandes llamados. Está el de Noé, está el de Abraham, como llamados así importantes que se deciden salir a lo que viene. Noé dice que Dios, cuando quería destruir, que la maldad era tan grande y se arrepintió, ahí en el montoncito lo vio a Noé, ¿no? Y le dijo, Noé,
Bueno, vamos a intentar salvarlos por Noé. Ese es uno de los grandes salvadores de la humanidad, si lo queremos llamar. No porque por medio de él seamos salvos, pero sí por la restitución del ser humano en la tierra luego de la destrucción que viene por el diluvio. Dios decide arrasar con todo, destruir todo lo que tenía vida, pero rescata a Noé porque dice que era limpio en generaciones, porque era el único que encontraba como capaz de poder rescatar. Y lo importante es que Noé escucha a Dios y cree a Dios, a un Dios que no era conocido como nosotros lo tenemos, no era el Dios que conocimos en Moisés, no es el Dios de Jesús, era un Dios, el Shaddai, un Dios que se manifestaba, o el Dios que él quiso escuchar y que lo distinguió de entre los otros dioses, porque se enfrentó a un pueblo pregonando por las calles, haciendo un arca y que se suban al arca porque venía la destrucción del mundo. No debe ser fácil enfrentarse, ¿no? Incluso a su familia, porque su familia lo habrá tomado por un poco loco al principio, pero sí vemos la gracia de Dios en el relato del Génesis, queriendo rescatar a la humanidad a pesar de todos los fracasos y desobediencias que el hombre, por sus propias tentaciones, que los podemos llamar que aparecen con la serpiente, pero que empieza a rodearse de emociones que Dios no quería para él, pero que el hombre adquirió y que son propias de cada uno de nosotros hoy, ¿no es cierto? El hombre se desvía de la voluntad de Dios para hacer normalmente lo malo. Dios rescata por Noé, y eso es lo que nos quiere enseñar. Desde ya que el relato del diluvio es un relato que aparece en el Oriente Medio, en otras tradiciones, donde narran historias muy parecidas, pero la diferencia es la visión de Dios. La visión de Dios sí es diferente, porque ese es el único relato que habla del Dios único, del Dios Salvador. Entonces tenemos que Génesis 5 nos trae como una genealogía para que aparezca Noé. Noé, capítulo 7, capítulo 8, tenemos la relación de Dios con Noé, el diluvio y el nuevo establecimiento. Y lo primero que hacen cuando tocan tierra, ¿qué es? Hacer un altar y volver a foja cero. ¿Podemos decir eso? El pueblo vuelve a foja cero. Dios le da una nueva oportunidad en esta historia de salvación de la creación que Dios había hecho para esta tierra. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, háganme con una cabeza que no, díganme si estoy mareándolos un poco. Yo trato de llevarlo más a la figura narrativa lo que quiero hacer, porque si no sería lindo tomar un texto y sacarlo todo lo que tiene adentro. Cuando llegamos al Génesis 9, encontramos la bendición de Noé con el fructificados y multiplicados. ¿Se acuerdan de esa frase que se lo dijo a Adán y a Eva? Arrancamos de vuelta, hermano, le dijo. Te damos la oportunidad. Que ahora la simiente que venga sea buena. Hagamos las cosas bien. Dios le muestra la gracia, sabemos lo del barco, la paloma, va, viene, se afincan, tienen sus hijos, y sus hijos, que habían salido cada una con su esposa, gracias a Dios, no como Caín, que no sabemos con quién se casó, pero con ellos procrearon, y miren cuántos terminamos siendo. El hecho está, bueno, que en Génesis 9 encontramos esta relación, nos cuenta y pasamos a Génesis 10. Génesis 10, algunos autores dicen que está alterado el orden con Génesis 11. ¿Sí? Porque si ustedes leen, es la descendencia de los hijos de Noé hasta, ¿dónde? Hasta Abraham, prácticamente. No, la 11, perdón. En Génesis 10 están hasta, espérate que lo estoy leyendo, todo, bueno, la descendencia de los hijos de Noé son, perdón, yo ya estaba así, son las linajes de Noé. En Génesis 11, ahí sí encontramos la Torre de Babel. Y a esto voy el porqué de la diferencia de uno y otro. Si ustedes tienen la Biblia a mano, fíjense que en Génesis 10
La Torre de Babel dice que los hombres se quisieron convertir prácticamente como Dios, con Nimrod, hace la torre, una torre alta, porque decía que querían llegar al cielo, que Dios no los iba a separar, que iban a estar juntos, porque Dios había dicho que se separen. Ahora, en Génesis 10, si ustedes lo leen, fíjense que cada vez que termina de hablar de una generación, los hijos de Jafet, por ejemplo, en el versículo 5, dice, a partir de esto se poblaron las islas de las gentes, estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Después pasa lo mismo con los hijos de Cam, que creo que es el versículo 20, sí. Estos fueron los hijos de Cam, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Y cuando termina con Sem, es lo mismo, en el 31. Estos fueron los hijos de Sem, según sus linajes y lenguas, por sus territorios. O sea que da a entender que ya había sido diseminados en las distintas regiones. Sabemos cómo están ubicados más o menos en el Oriente Medio y en el norte de África las distintas descendencias de Noé. Entonces, cuando habla de Babel, es una forma de darle un marco un poquito más poético al cómo Dios dispersa las naciones sobre la tierra, dando fundamento al porqué de las diferentes lenguas, por qué todos hablamos diferentes, ¿sí? Y cuando va a terminar el Génesis 11, y ahí sí salimos después con otra genealogía que va de Sem hasta Abraham, contando la historia de cuando Terah sale de Ur con Lot, con Abraham, con Sara, con Nahor y con la mujer de Nahor. ¿Sí? Ahí termina la historia terminaría la prehistoria. ¿Por qué incorporan a lo que sería un texto bastante difícil de entender, como vendrían con la Torre de Babel y que de golpe aparece en la historia? Porque había que justificar por generaciones. Recuerden que para el judío es importantísimo saber de dónde vienen y quiénes son. Eso lo vemos muy bien en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, cuando para volver al territorio de Jerusalén se hace un exhaustivo registro de las genealogías de los sacerdotes, los Cohen. Si ellos no podían demostrar su genealogía, por más que sean sacerdotes, no pudieron volver a activarse en el servicio del santuario. Y esto es lo que marcan estas genealogías. Entonces decimos que Génesis 1 al 11 nos cuenta una historia donde nos narra no solamente la creación de Dios, la elección de Dios al único Dios, sino justifica el paso del tiempo, justifica el diluvio, la nueva creación con Noé, las lenguas, todas aquellas cosas que ellos tenían que no sabían muy bien de dónde venían. Es un poquito eso. Ellos no sabían muy bien eso y eso es lo que tenían adquirido. ¿Estamos hasta ahí? No sé quién es. ¡Ay, 40! Bueno, rápidamente vamos a tratar de ver lo que ya todos conocemos mucho más fácil. Y el subtítulo nos hablan de los patriarcas. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob, y terminamos con una historia más, que es la historia de José. Son las 4 grandes historias que unen estos 12 capítulos. Ahí coloca la historia del pastor, muy bien. La historia de Abraham. Abraham es llamado por Dios, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos y buscar las características. Fue un hombre fuerte, indudablemente, porque le creyó a un Dios que no conocía. Cuando el padre de Abraham se va a Aram, lo hace, como dijimos antes, escapando un poco de Ur, pero para un lugar de culto de la religión que ellos practicaban, que era una religión lunar, ¿sí? Por tal razón, él venía con cierta influencia y conocimiento de la religión en la que había sido criado. Así que una gran decisión fue para él escuchar la voz de Dios al que no conocía, pero que con gran firmeza le dice que abandone a su padre y vaya a la tierra que le prometió. Y ahí viene la historia de la promesa. Es interesante en la vida de Abraham ver cómo va cambiando la promesa, la historia de la promesa.
En primera instancia le dice que es una tierra que él va a conocer y va a tener su descendencia. Después va cambiando. Después le dice que esa tierra que va a recibir, y lo van leyendo, lo hago así en general, que van a tener que luchar por esa tierra. Y después le dice que su descendencia es la que va a recibir la tierra, ¿sí? Pero Abraham nunca fue poseedor de la tierra como una nación. El único acercamiento que tuvo a ser dueño de la tierra es cuando compra a los hijos de Het, Macpelá, para enterrar a su esposa. Pero no tiene una tierra en sí misma otorgada para él. Siempre caminó en una forma por el territorio. Así cuando vino desde Ur, recorrió, llegó hasta la tierra de Egipto, pasó hambruna, pasó necesidades, fue hospedado en tierra de los filisteos, pero no tuvo una tierra propia. Pero sin embargo nunca dejó de creer que la tierra esa que caminaría, esa tierra que vas a caminar, esa tierra te va a pertenecer. Y la tierra que vio cuando se separó de su sobrino Lot a la distancia, es la misma tierra que después heredaron su descendencia. Casualmente se movían más o menos por la misma zona, al sur de Tel, Jai, Hebrón. Es la zona donde se manejaron los patriarcas en su gran mayoría del tiempo, levantando distintos altares de adoración, como por ejemplo hablar con Siquem, en la tienda de Moré, en la encina de Moré, y así ir marcando lugares para la adoración. Pero el cananeo vivía en la tierra, el filisteo vivía en la tierra. Así que no fue una tierra tomada en definitiva, pero sí creyeron en esta promesa que luego fue heredada. Características: Abraham, un hombre, fuerte, confiando en Dios, dudando de Dios, sobre todo con el nacimiento de su hijo, como bien dije. Por eso, a pesar que Dios hace un pacto con él le pide pruebas, y Dios decide darle ese hijo a pesar de la esterilidad de Sara y de la ancianidad, y esa fue la gran prueba de Abraham, que luego decide entregar, cuando Dios se lo pide, en su sacrificio, que en realidad es una demostración de que Dios no quería sacrificios humanos. Y tenemos que pensar que si Abraham no dudó en ir a entregar a ese hijo en un sacrificio, es porque era normativa todavía de los pueblos que lo rodeaban el entregar al primogénito en sacrificio. Así que vemos que Dios siempre lo marca. Siempre me acuerdo de ese texto, y yendo más adelante, cuando Saúl hace holocausto y Samuel le dice, Dios no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. Y yo creo que eso es lo que Dios marcó, que Dios quiere obediencia, y es lo que Abraham hizo. Le creyó a Abraham, a Dios, y fue obediente en todo lo que pudo hacer respecto a su trayectoria. Luego Abraham envejece, lo sabemos, y tiene a su hijo Isaac, el cual tiene, la historia del patriarca Isaac es bastante poco productiva, por así decirlo, porque queda en el medio entre la gran historia de Abraham, de la cual no hablamos nada, y la gran historia de su hermano, ¿no? De Jacob, de su hermano, de su hijo, perdón, de Jacob. Entonces es una historia de un muchacho prácticamente sobreprotegido por su madre, por Sara, que según el texto nos cuenta que queda muy solo, muy triste ante la muerte de Sara. Su padre le manda a buscar esposa a la tierra de Aram, se casa. No hay grandes destaques, pero sí es un hombre bastante valiente cuando se enfrenta para defender un poco sus tierras. Pero vemos que se repiten las historias, ¿no? Porque Abraham había hecho un pozo en la zona de pozos de agua que se les disputaron, y cuando Isaac va a tomar la misma zona, otra vez el mismo tema con los pozos de agua y el derecho a tenerlos. Vemos que es multiplicado su dinero, también con las mismas referencias que encontramos de Abraham en Egipto y Abraham en Abimelech, por medio de su esposa, a la cual
por la cual es bendecido, pero su historia no es tan grande y ya empieza a destacarse cuando aparece la historia de sus hijos, cuando nacen sus mellizos, y luego la madre por celos, o no sabemos por qué, en realidad dicen porque el hijo quería casar con mujeres que no eran de la familia, pero yo creo que la historia marca que desde más pequeño tiene preferencias por uno de sus hijos y hace el engaño a su padre. ¿Y a qué voy con esto? De acá voy a destacar un texto especialmente, que es la bendición que hace Abraham, que hace Isaac, perdón, a Jacob. Sabemos el tema del engaño, y eso también era una cosa legal, lo que se hizo, esa de la venta de la primogenitura, era un convenio que se hacía muchas veces, está acentuado en tablillas, o sea que Jacob lo engañó, pero a su vez hizo un acto legal para la compra de sus derechos. Y vemos la bendición que Dios le da. Hay dos veces. La primera bendición que le da cuando es en medio del engaño, y la segunda bendición, que es lo que llamaríamos una bendición mesiánica, donde ahí sí le transmite la bendición de Dios por las tierras y por la multitud, y que va a ser padre también de multitudes. Después cada uno podrá sacar, yo me estoy quedando acá con un montón de material que quisiera hablar, pero no llego. Jacob, el engañador, el mentiroso, algunos le decían, tramposo. Jacob fue el único de los tres que durante muchos años no reconoce a Dios como su Dios. Si ustedes lo escuchan, o lo leen, mejor dicho, sería bueno poder escucharlo, él siempre se refería al Dios del Padre, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, pero no mi Dios. No lo reconocía como su Dios. Cuando huye y tiene el encuentro en Betel, lugar que después se reconoce como lugar de culto, lugar que antes tenía otro nombre. Dicen que el texto original probablemente era un poquito más corto, era más limpio de tanto cosa de santuario, pero vemos que él lo pone a Dios en una situación que no sé si Dios no fuera tan bueno lo hubiese aceptado, ¿no? Cuando le dice, bueno, si me das, si me provees, si me cuidás, si me das lo que quiero, si obtengo, entonces yo te voy a dar el 10% de lo que recibo. Cosa que ya había capítulos anteriores, aparece con Melquisedec y Abraham, ¿no? Donde Abraham le dice que le va a dar el 10%, instaurando lo que luego sería la ley del diezmo. La cuestión que Jacob sale con esa promesa, sabemos todos los conflictos que tiene, se encuentra en Labán, tiene que luchar por las esposas, todo es absolutamente legal y hay apoyos escritos en Nusú, en Mari, que muestran que son contratos legales. Y fue también otro caminante errante, ¿sí? Él hizo una distancia más larga, se fue a Harán, vuelve, y es interesante toda la situación donde se encuentra con Esaú. Para mí esa situación es muy rica en Mahanaim, cuando él va preparando su camino, como vemos que se ve su carácter, ¿no? Cuando va preparando regalos, lo que él haría, lo que a él le gustaría. Él intentó coimear a Dios y quiere, vamos a usar el término nuestro, intenta coimear a Esaú. Le vamos a mandar primero regalos, que reciba, y le voy a ir mandando, y así cuando yo llegue me va a recibir y me va a aceptar. Entonces, ahí vemos donde empieza la relación, a pesar de haber escuchado a Dios y haber hablado con él, donde de repente se empieza a confrontar, que es cuando lucha con el ángel de la espada, donde recibe su cambio de nombre y donde cuando se encuentra con su hermano posteriori, que es un texto maravilloso, donde él le quiere dar todo lo que tiene, y su hermano le dice, no, yo ya tengo demasiado, no necesito nada de lo que vos tenés, pero lo que sí necesito es a tu hermano, ¿no? Fíjense cómo Dios utiliza distintas situaciones, pero siempre
va a volver en un momento a la esencia de lo que es la relación del amor de Dios con el hombre, del hombre con Dios, y a su vez de ese amor fraternal, el amor sin intereses. No era el amor que venía dando para que le dieran algo. Esaú estaba dispuesto a darle todo. Pero sin embargo Jacob, a pesar de haberse convertido, en vez de irse con el hermano, lo manda primero y él se va a otra tierra pensando que va a recibir mayores promesas económicas. Continúa la historia de Jacob, las características ya sabemos de sus hijos, las luchas, carácter débil como padre, porque fíjense que él tiene situaciones fuertes, tanto la situación de la violación de su hija, de Dina, la cual no está muy claro, porque en realidad decimos así, capaz que fue una relación amorosa, estaba enamorada, él se quería casar, pero vemos todo lo que ocurre alrededor, sus hijos se obligan a circuncidarse, el otro le da todo, sí, no hay problema, nos circuncidamos, hacemos todo, tenemos buena relación, pero fueron bastante traicioneros, y sin embargo no vemos que haya demasiado, y también con Rubén, que se relaciona con su concubina, ¿no? Lo cual algunos también quieren justificar el hecho como diciendo de que no tenía muchos cuidados, y que esta mujer estaba viviendo en la tienda de su padre, cuando todavía estaba Lea viva, y Lea podía ser la que estuviera viviendo con el padre. Bueno, historias de novelas que fueron apareciendo. La historia de José es la historia de terminar con la promesa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no tenían la tierra. Estamos hablando de que habían ido recorriendo todo el territorio. Habían sido siempre extranjeros y venían de una gran hambruna. Entonces, en la situación de José, a pesar de la forma en que José es enviado a Egipto por medio de sus hermanos, vendiéndolo, como él mismo termina diciendo en un momento, Dios preparó las cosas para que en el momento que la familia de Jacob estuviera en necesidad y estuviera pasando la hambruna, pudieran llegar a la tierra de Egipto y recibir el cuidado abundante y maravilloso que era parte de la promesa, que no les iba a faltar, que iban a ser prosperados y iban a recibir. No recibieron la tierra, pero sí es verdad que el libro del Génesis termina en una situación donde el pueblo, no todavía la nación, el pueblo descendiente de Jacob, de Abraham, era un pueblo que estaba en un estado de gloria, por así decirlo. Estaban en las mejores tierras de Egipto, unas tierras de pastoreo, se habían hecho sumamente, no digo ricos, pero habían sido prosperados, habían crecido muchísimo, y bueno, y tenían la bendición de que José era el que estaba gobernando en ese tiempo. Después termina la historia diciendo que después sube un faraón que no conocía de José, y empiezan las circunstancias del pueblo. Pero vemos entonces que Génesis en sí mismo termina con una puerta abierta de una promesa de prosperidad y abundancia, en la cual este pueblo, aunque todavía no tenía el territorio como propio, Dios seguía guardando a pesar del tiempo. Y ahí se cerró el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque no podía terminarse en el Génesis, perdón. Sí, digo bien, el Génesis. No podía terminarse en la esclavitud de Egipto. Que eso ya era otro tema. Por tal razón, lo separan perfectamente de historias. Encontramos entonces para el próximo libro el hecho de los 400 años de ausencia o de conocimiento de lo que pasa en este pueblo, pero que sí sabemos que ya sí están oprimidos en Egipto. No sé, pastor, cómo estamos de tiempo, si hay preguntas. No te escucho. Sí, te decía que estamos bien de tiempo. Si querés abrir para algunas preguntas, algún comentario, como vos lo quieras manejar, estamos... hoy Sí. extendimos
la sala de Zoom un poco más de tiempo para no estar tan apretados. Así que Ah, perfecto, algunos perfecto, perfecto. algunos se van desconectando porque tienen otro compromiso, pero otros se han ingresado recién, así que están entrando y saliendo, pero básicamente hay que aprovechar este momento, así que no hay problema con el Perfecto. tiempo. Yo estoy dispuesta a preguntas para ampliar tema o lo que quieran, o algún texto del Génesis que quieran charlar y que podamos sacarle provecho. Pastor Miguel. Sí, si podrías ampliar un poquitito el tema de cómo fue la conversión, la relación de Abraham con la fe. Es decir, sabemos que viene de Ur, su padre Taré. ¿Cómo podemos combinar? Porque en algún momento alguien por allí me hizo en algún tiempo una pregunta, si la fe viene por el oír, ¿cómo fue la conversión de Abraham? ¿No es cierto? Sabiendo que Abraham es en cierta forma un quinto en la generación de después de la Torre de Babel, y que de pronto ya tenía sin duda conocimiento de lo que significaba o lo que tenía que ver con la fe o con el conocimiento de Dios. ¿Podrías ampliar si tenés algún dato que sería enriquecedor en principio? Esa es un pedido. Después tengo otro, si podrías. Dale, dale, dale. Bueno, Abraham, evidentemente, Abraham sin H. Abraham tendría algún conocimiento de Dios, de alguna forma se tiene que haber manifestado. Él escuchó a Dios en medio de una cultura idolátrica. Hubo algo que lo hizo diferenciar. No sé específicamente qué es lo que Abraham sintió cuando Dios le habla y le dice, agarra tus cosas y andate de esta tierra y andate a la tierra que yo te voy a dar. Pero algo diferente tiene que haber pasado en Abraham, porque no nos dice que duda y que agarra así, después de la muerte de su padre, él encamina hasta Caná. Él recibe una bendición, la cual es una promesa de tierras. No sabría darte en palabras exactas qué es lo que encontró. Si vos tenés realmente para aportarme ahí algo, yo te lo agradecería, Miguel. Si tenés un punto. Sí, los acontecimientos que relata el Génesis del 1 al 11, sin duda son riquísimos, ¿no es cierto?, por todo lo que esto implica, ¿no es cierto?, para el relato y para lo que significaba el recupero de la fe para el pueblo, ¿no?, que la había perdido en cierta forma y que necesitaba recuperarla. Vemos que su padre, si bien adoró a dioses, ¿no es cierto?, paganos, no obstante el relato, los acontecimientos que marca el Génesis 1 al 11, son riquísimos porque no dejan de tener datos importantes que sin duda habrán significado mensajes, ¿no es cierto?, teológicos o mensajes espirituales o como quiera llamarse, a los efectos de que Abraham pudiese haber tenido contacto, relación, no solo con muchos dioses, sino como parte, ¿no es cierto?, de eso que se venía gestando
de una o de otra manera a través del diluvio, a través de tantos contenidos que tenemos en el 1 al 11 y que por allí pasaría, hubiese pasado, el contacto, el acceso de Abraham con la fe. Sí, a ver, es probable que él tuviera conocimiento, pero también tenemos que, si nos situamos en el tiempo, no sé cuánto Abraham podía saber de todo esto. Por lo que entiendo, en realidad todo lo que vemos del 1 al 11, así como lo vemos para la nación israelita o para el pueblo hebreo, como fue generado, Abraham no lo debería conocer, pero seguramente conocería situaciones donde Dios se habrá manifestado. Yo creo que lo que a él lo llama, y eso es una apreciación absolutamente personal, es algo específico de Dios, o sea, lo que uno siente en la conversión, ¿no? Ese llamado, ese verdadero sentir, y algo diferente, evidentemente. Y no nos olvidemos que yo siempre pienso lo mismo, y muchas veces lo digo, nosotros siempre hablamos de Dios como que se manifiesta a Moisés, pero Dios se tiene que haber manifestado a muchos y en muchas formas. El tema es que no sabemos quiénes lo siguieron. Hola. Sí. Hola, Jorge. Carlos, perdón. Te está hablando, yo lo veo bien el nombre, Emanuel, Carlos. Ahí le di para el audio, dale. Ah, yo lo tengo mudo. No, a vos se te escucha, Susi. A mí, ahora no, a ellos. Ahí está. Sí, hola. ¿Qué tal? Me surgía la pregunta, ¿quiénes serían estos caldeos de donde es tomado Abraham? Los asirios y los caldeos eran los habitantes de la zona de la Mesopotamia fértil, entre el Tigris y el Éufrates. Asirios y caldeos. Los caldeos estaban en el norte, en el sur, digamos más abajo, los asirios arriba, son los después babilonios. El pueblo que después conocemos como Babilonia. Ellos están al sur, Ur está más al norte, siguiendo por el río, y de ahí se desvían. Son los famosos habitantes de la medialuna fértil. Sí, Norma. Sí, buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? Acá donde dice en el capítulo 12, que dice que Dios lo llama a Abraham para que se vaya de esa tierra, de su tierra, de su parentela. ¿Y él por qué se lo lleva al sobrino? ¿Sería porque él creería que la promesa vendría a través de él, de la gran nación? Nunca entiendo por qué se llevó al otro. Porque no salía solo, o sea, el que se vaya de su parentela es una forma, en realidad, vos fijate que ya había muerto el padre cuando él se va, o sea que en realidad la raíz o el tronco superior que lo mantenía atado era el padre al lugar. Después cuando salían con la familia, no salían solos, el llamado se salía, sí, pastor. No, lo que hay que siempre recordar, y yo insisto, es la lectura literalista, pero tenemos que entender que se movían, eran seminómades y se movían en grupos, toda la familia, todos los siervos. Abraham era rico, tenía animales, tenía mucho, no puede ir solo con la esposa. O sea que había muchos siervos, siervas que estaban, Agar y otros que después se van mencionando. Y otro punto que siempre hay que volver es el tema del exilio. Recordemos que todos estos libros fueron en alguna medida reivindicados, entre comillas, en esa etapa, y era necesario recuperar la fe. Por eso es tan importante para el pueblo judío en este momento como el punto de partida de su patriarca más especial que fue Abraham. Entonces, esos datos hacen mucha fuerza, más allá de las otras preguntas que podemos llegar a tener muy específicas,
pero sobre todo para los hermanos más nuevos que están incorporándose a los estudios de la palabra, tener en cuenta siempre estos puntos, como decimos, en la línea del tiempo, ¿no? Recordar que es un trato, había que entender lo que les había pasado y lo están mirando desde el exilio. Nosotros lo miramos de otra manera porque obviamente tenemos otra información, otra llegada, otros estudios, y obviamente lo leemos también con otros criterios. Entonces hay que tener en cuenta todas estas situaciones, como vos fuiste aclarando, la otra clase también, la importancia del tema de los anacronismos, el tema de las historias duplicadas, que eso en los que me comentaron en las tareas, no sé cómo te fue a vos porque yo no las quise leer las tareas, pero fue muy importante poder desentrañar el tema de los aparentes relatos duplicados o hasta triplicados. Entonces todo eso hace a que podamos empezar a comprender un poquito mejor estos libros que son tan importantes, porque la verdad que muchos no comienzan a leer Génesis y se aburren. Nos pasó a más de uno de nosotros, cuando recién éramos creyentes, empezamos a leer Génesis y no queríamos saber nada, porque es muy tediosa esa lectura. Entonces, ya nosotros, los estudiantes que tenemos un poquito más de ganas de meternos a quemarnos las cejas, debemos incursionar, y yo les invito a que lean el manual y que traten de leer las lecturas que mandó la profesora para que nos empapemos un poquito más de todos estos temas, ¿no? Que siempre las preguntas son muy esclarecedoras, ¿no? Bueno, porque como dice Norma, siempre me llamó la atención por qué se llevó a su sobrino, que tantos problemas le trajo en definitiva, ¿no? Así que obviamente... En definitiva. Gracias, Susana. Pero bien, como vos decís, la mirada es importante, entender desde dónde se escribe y por qué se escribe, por qué se dirigieron los relatos del Génesis, por qué se elige la figura de Abraham, tan importante, tan grande como la de Moisés, que son figuras tan grandes, tan importantes en la historia del pueblo, que algunos hasta llegan a decir si realmente fueron, porque es como que es lo perfecto, ¿no? Es aquello que se quería como referencia. Sí, Pastor Miguel, lo estaba viendo ahí. Sí, por eso sumando a lo que decía Carlos, la importancia de conocer bien el contexto de estos materiales, de estos relatos, que tienen que ver precisamente con el esfuerzo, la tarea que se llevó a cabo a los efectos de recuperar esa fe perdida, ¿no es cierto? El exilio fue un golpe muy fuerte, un golpe al tronco, un golpe a la fe, y había que recuperar eso. Por eso, cuando, por ejemplo, Susi hablaba en relación al tema de la creación, de la desobediencia, ese contenido hacía y hace un contraste precioso, profundo y enriquecedor para la fe, porque no olvidemos los mitos y leyendas con los que se habían encontrado, ¿no es cierto?, en relación a la creación, al hombre, a la humanidad, a la pareja humana y tantos otros elementos, y que ellos tenían que recuperar la fe desde su creencia en Dios. Entonces, la desobediencia, de acuerdo a los mitos de ese entonces, de ese tiempo, nada que ver con el concepto que ellos estaban tratando de enseñar y recuperar, ¿no es cierto? Para los dioses la desobediencia era un tema, era todo un tema, ¿no? El pecado, la pareja y tantas otras cosas, ¿no? Cómo los dioses paganos trataban ese tipo de cosas y cómo ahora, ¿no es cierto?, desde la fe, ellos van a tratar desde el punto de vista de Dios, digamos, ¿no? Pero es interesante el contexto en el cual ellos están viviendo,
donde están recuperando la fe, ¿no? Sí, es absolutamente. Como bien decís, si nos ubicamos en donde estaban parados en ese momento, si vamos al destierro, era un pueblo fracasado. Era un pueblo que todas las promesas que había recibido no las tenían. No tenían tierra, lo que habían tenido se lo habían arrebatado. Se encontraban absolutamente carentes de todo. Habían perdido hasta la función del sacerdocio, no tenían un templo donde adorar. No era el mejor estado para decir somos la nación elegida por Dios, bendecidos, multiplicados. Estaban en una carencia total. Tenían que fundamentarse en las promesas, ¿no? Por eso dijimos el otro día la importancia que tienen estos 5 libros, porque es una promesa abierta, es una promesa que, así como dijimos ahora del Génesis, termina en un momento de abundancia, ¿sí? Aunque no tienen tierra, pero están cuidados y protegidos por Dios. Después vemos las acechanzas que empiezan a pasar. Y todos son formas de mostrarle al pueblo que aunque estén en caída, aunque estén abandonados, como decimos ahora a veces, ¿no? Aunque estemos quebrados, decimos de Dios, somos una caña a veces, ¿no? Estamos doblados, pero no quebrados. Y era lo que pasaba con el pueblo, tenían que fortalecerse. Y cuando vuelven, ¿no? Como bien hablábamos, cuando ellos vuelven a Jerusalén, a esa Jerusalén triste, donde los ancianos decían, pero esto ya no es lo que era, ya no tenemos, un pueblo que a pesar de las luchas, en realidad ellos estaban volviendo a retomar las leyes y volviendo a retomar la estructura que Dios les había dejado, volviendo a formar esa nación. Y yo creo que ahí es la validez de estos libros, ¿no? Porque los está ayudando a tratar de no volver a cometer los errores que cometieron, y no nos olvidemos de todo el periodo de los reyes, que realmente es trágico en Israel, porque sacando 4 reyes no tenemos para sacar mucho fruto, ¿no? Negociaron con los extranjeros, se vendían lo que tenían, pagaban tributos, hacían cualquier cosa, y no hacían lo bueno ante los ojos de Dios. Esos relatos ya los tenían, eso también hay que tener en cuenta. Ellos cuando estaban en el exilio tenían todos los relatos de los reyes que sí se habían ido escribiendo y guardando, o sea que tenían una historia. Lo que les faltaba era formar la base, porque lo que tenían en realidad era bastante triste, como pueblo, como nación grande de Dios. Y ahí es donde empiezan a crear esto. La fortaleza en la fe, aquel hombre que luchó y creyó a Dios por justicia, y empiezan a aparecer estas figuras donde a pesar de todas las circunstancias y mostrando falencias, porque son hombres que fallan, no hay ninguno que no tenga errores, son símbolos para aferrarse y empezar de nuevo. Por lo menos eso interpreto. Sí, bien, perdón, yo de acá te digo. No, es interesante lo que decía también nuestra hermana Susana por allí cuando hablaba sobre el tema del feminismo, la figura de la pareja. No, pero Ah, Susana, bueno. la mamá. Ah, bueno. Sí, el tema o el relato de la pareja humana, ¿no es cierto?, también fue revolucionario, liberador, le trajo muchos problemas también para el entorno en el cual estaban viviendo, por lo que eso significó y por lo que significaba, ya que para el mito, para las leyendas, para el contexto pagano, idolátrico y politeísta de ese tiempo era terrible, ¿no es cierto? Donde estaba la mujer, donde aparecía, por ejemplo, en las religiones orientales, ¿no es cierto? Lo más alto que aparece es la vaca. Y lo más bajo es la mujer. Como eso en aquel momento, ¿no? En aquel contexto,
fue verdaderamente revolucionario cuando el relato pone al hombre y a la mujer al mismo nivel y en la misma igualdad, ¿no? Digamos, acordate del decálogo, que en Éxodo 20 nos pone primero el asno, ¿eh? No estamos tan bien. En realidad, en Deuteronomio 5 nos ponen un poquito más arriba, pero en el primer decálogo estamos ahí. Pero bueno, tiene que ver con el pensamiento de la época. Era muy difícil, es muy difícil. Igual yo, en este caso, digo que la mujer ha tenido oportunidades, el hombre le ha dado la que pudo. No quiero ser feminista, porque nunca me gustó ser feminista en lo que es la tarea, pero sí el hecho de la mujer en la Biblia. Muchas veces, digo esto, cuando una mujer se destaca en la Biblia es porque no hubo forma de opacarla. O sea, todas las mujeres que aparecen en los textos bíblicos destacadas, tanto sea Sara, bueno, Raquel, Rebeca, si queremos en la época de los patriarcas, pero si vamos al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Marta, Susana, las Marías, son mujeres tan fuertes que no pudieron ser opacadas por la tradición del hombre, porque vivían en un contexto donde era muy difícil a la mujer lograr algo. Entre los judíos también, entre los judíos también. No solamente no sé las otras religiones, y las mujeres tenían algún contexto más. Generalmente las sacerdotisas en las otras religiones, en las paganas, eran prácticamente prostitutas, donde se las relacionaba al sexo únicamente. Mientras que bíblicamente no hay esas referencias, sacando en este caso del texto donde a las pobres mujeres se las entregan primero a Sara, a Faraón, a Abimelech, y después con el caso de la mujer de Isaac, pero en general la mujer no. Tengo entendido que así, que por ejemplo hay un texto apócrifo, creo que es Judith, donde la mujer se acerca por sus cualidades de mujer, pero en realidad lo hace con el fin después de derrotar al enemigo, no por otra forma, no para agradar a Dios como en otras religiones, donde la mujer tenía eso. No nos olvidemos de algo que es importante, y acá estamos yendo más adelante, pero creo que tiene que ver con todo esto, porque esto es lo que crea la fe, incluso la fe cristiana, que está basada. Cuando salían los judíos antes de Jesús y salían a evangelizar, vamos a llamarlo así, muchos paganos entregaban a sus hijas a la religión judía porque sabían que era el único lugar donde iban a estar cuidadas. O sea, lo hacían porque sabían que el judío, o sea, lo que se conocía antes del cristianismo, era preferible que se convirtieran al judaísmo porque sabían que iban a ser mucho más respetadas que en cualquier otra de las variantes religiosas que existían en su época. Así que toda la enseñanza que había recibido el pueblo judío, en cierta manera, cuidó a la mujer. Quizás no la valorizó como nosotros hoy sentimos que tendríamos que ser valorizada, como Génesis 1, que somos creadas, hombre y mujer, para la misma obra. Pero sí es verdad que dentro de su exageración de cuidado, el hombre protegía a la mujer. No nos olvidemos de que, así como dentro de la religión, dentro de lo que leemos en las cosas, a la mujer, incluso en la época de Pablo, a la mujer no se le permitía el acceso al estudio, lo vemos con Marta y con María, y donde no vemos eso, sí sabemos que dentro de la casa la mujer era la autoridad. O sea, dentro del judaísmo, en la casa, en los tiempos bíblicos, la mujer era la matrona de la casa, era la que dirigía todo. El hombre de la puerta para afuera, la mujer de la puerta para adentro. Y era respetada en sus valores. Pero bueno, ya nos fuimos muchos siglos para el otro lado. Bueno, Susi, tarea para la próxima clase. Tarea para la próxima clase. Bueno, me gustaría que elijan un capítulo de Génesis o un patriarca para que lo desarrollen. Si puede, el que quiera hacer los dos,
Desarrollar, ¿qué quiero decir? No quiero que me lean el capítulo y me cuenten lo que dice el capítulo, sino que investiguen todo lo que puedan sobre el texto que ahí existe. Por ejemplo, si conocen el origen, tradiciones, si encuentran alguna cosa que les llame la atención, como, no sé, si quieren ir a Melquisedec, por ejemplo, doy como ejemplo la ley del diezmo, dónde se toca, por qué, lo que puedan, pero que traten de ir al texto y de buscar en bibliografía que pueden encontrar en internet, busquen información, comparen, ojo con internet, fíjense, traten de buscar algunos lugares más o menos que uno sabe que se puede buscar unas referencias, y traten de hacer un trabajo sobre el texto. ¿Puede ser? Perfecto. Creo que fue Y no me totalmente... hagan una tesis. Te pueden mandar a No. vos directamente, Susana. Sí, por favor, dales el mail mío Ahora y lo que me vamos. manden directamente a mí. Así yo ya los tengo. Yo por ahora tengo 2 tareas. ¿Cómo Que se me contabilizan mandaste. las tareas? Porque vos me preguntaste, cuando es un matrimonio, me dijiste, ¿quién hace qué cosa? Claro. No sé, Sí, son uno, es un tema. son la misma carne, que no sé. Elba dice, Miguel. Bueno, a ver, vamos a evaluar esto y no es por hacer diferencia. Yo sé que en el caso del pastor Miguel y la pastora Elba, que tienen un gran conocimiento, no es que están en la materia por la carrera, sino que lo están haciendo como para agregar más conocimiento, no les puedo exigir una tarea de quién lo escribió o no. En el caso de los nuevos alumnos, los que nunca trabajaron, los que no tienen el conocimiento, yo siempre trato de pedirles que estudien juntos, hagan toda acaparen información juntos, pero que después cada uno lo ponga por escrito, porque eso hace al conocimiento. No es lo mismo. Si yo me tengo que tomar el trabajo de poner por escrito lo que aprendí, lo que leí, aunque sea en un grupo, lo voy a explicar de distinta forma. Voy a entenderlo, lo voy a explicar con mis palabras y voy a saberlo. Y de paso, a veces yo sé que uno se copia. No es nuevo, todos fuimos alumnos. Pero no importa. Yo sé que el tiempo que les va a llevar, y creo, no es como antes que era a mano y uno podía diferenciar la letra, pero sí creo en la honestidad de cada uno de decir, bueno, me tomé el trabajo de hacerlo. Aunque para mí sea el doble de trabajo, pero acentúa un poquito el conocimiento. Y si son 2, estaría bueno que no los 2 hagan el mismo, la misma investigación, que cada uno busque una diferente. Perfecto. Pero Muchas estudien gracias. juntos. Muchas gracias, profesora, pastora Susana. Agradecemos por este tiempo, todo el esfuerzo de los hermanos también en separar este momento que curiosamente está siendo más difícil en algunos casos poder conectarse al Zoom y tener separado, aunque en muchos lugares seguimos de pandemia o de restricciones, así que hay que animarnos. Miren, ayer estuve en una conferencia que nos invitan desde Costa Rica. Tengo ganas de irme a vivir a Costa Rica. Oh, Si es la voluntad del Señor, ¿no? Ustedes saben que se hizo una conferencia porque se está previendo que después de la pandemia un número determinado de iglesias, no se llega a un acuerdo porque tampoco se puede medir, pero que de 10 iglesias prácticamente 2 o 3 van a cerrar, templos. Ese estudio está hecho en Latinoamérica. Y fue muy interesante ver qué motivos. Y uno de los motivos que se está observando es que los hermanos se están desenganchando, se están desconectando, cuesta mucho mantener el culto virtual, inclusive es algo que tendríamos que empezar a trabajar nosotros, los pastores, los líderes, en cómo tiene que ser la liturgia del culto virtual, porque medio como que se empieza bien y medio como que se termina siendo tan informal que también se pierde esa esencia. Es un desafío muy importante, así que vamos a tener una oración, animar a los hermanos. Algunos avisaron que por cuestiones de trabajo hoy no se podían conectar, pero hay un caso muy particular que les pido que nos unamos en oración, y sobre todo ahora al finalizar la clase. Nuestro hermano Camuso me extrañó mucho que no se conectara, le mandé un mensaje, por eso en algunos momentos yo estaba distraído atendiendo.
donde lo van a trasladar a la Clínica del Valle en Comodoro Rivadavia. Aparentemente son problemas del corazón, o sea, tiene algunas arterias tapadas. Me pidió oración, ustedes saben que está solo, él es solo. Un compañero de él, retirado de la Fuerza Aérea, fue quien lo llevó a internarse, así que ya los pastores de Comodoro y los ministros y los colaboradores les he enviado, estamos al tanto, en oración, pero sobre todas las cosas por este cuadro que también vivimos de cuidado en los hospitales, en los centros de salud. Vamos a orar por nuestro hermano y amigo, que el Señor pueda obrar en su vida y pueda restaurarlo pronto. Así que, bueno, y gracias otra vez, pastora, por traernos la enseñanza. Realmente es apasionante. Yo les desafío, métanse en los libros, no le tengan miedo. Traten de dedicarle el tiempo. Realmente cuando uno lo logra escudriñar y ir desmenuzando, es muy, muy rico lo que podemos lograr en el estudio de la palabra y en este libro. Y ni hablar, váyanse preguntando, porque cuando terminamos Pentateuco nos vamos a Apocalipsis. Así que imagínense qué clases con la ayuda del Señor vamos a tener de aquí en adelante. Sí, pastora Susana. Levanta. Sí, a ver, un poquito lo que yo quería intentar con las tareas que les doy, que fíjense que son más vale de buscar material, es que hagan ese trabajo, como dice el pastor Carlos. Busquen un comentario bíblico que sea bueno, que hable versículo sobre versículo, y tómense el trabajo de leerlo. Lean la Biblia comparándola. Si pueden bajar, yo esta la tengo hace poco, que es la Biblia textual, es interesante porque incorpora palabras que a veces no las teníamos y nos permite entender alguna cosita más, o no, capaz que nos confunde. Pero el tema también es la confrontación con el texto, porque uno trabaja los textos, como bien decíamos la otra vez, más que nada por conocimientos adquiridos. Como dije al principio, cuando hablamos de Génesis 1 y Génesis 2, cuando hablamos de la creación, el 99% de la gente cuenta el relato de Génesis 2. Y el Génesis 2 es divino, es hermoso, pero influyó muchas veces en cómo la mujer es tratada en la iglesia, o en los templos, o en el judaísmo y demás, cosa que con el tiempo fue sanando, pero se justificó siempre. Entonces, cuando podemos leer un poco más, nos permite. No sé si acá, Carlos, los hermanos nuevos hicieron hermenéutica, o si hicieron... No, algunos recién es la primera clase que se están enganchando, salvo que hayan hecho algunas otras. Así varios hermanos, la gran mayoría, han hecho en nuestro seminario y en otros seminarios, ya tienen muchas materias dadas, la gran mayoría, pero hay algunos hermanos que no. De todas maneras, hay herramientas que se les están brindando para que puedan, con tranquilidad, o sea, sin avasallarse, sin abrumarse, porque se produce la misma catarsis que cuando uno desconoce las cosas. Y, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo empecé a aprender lo de las fuentes narrativas. A mí yo era profesor de otro seminario y yo no tenía ni idea. Me estaban hablando en chino cuando empecé a escuchar lo de las fuentes narrativas. Y empecé a buscar en otros libros. Y que yo veía que hablaban libros protestantes, libros católicos, y hablaban como si fuera el pan y el agua, y yo venía de una tradición donde era pecado buscar otro libro para compararlo con la Biblia. Entonces, por eso insisto en que no le tengamos miedo. Al principio cuesta un poquito, le agarra ese dolor, esa cosquilla en el estómago, esa molestia, como diciendo, no, esto no sé, se nos mueve el piso, pero tranquilos, despacito lo podemos hacer, y si no se sabe, pregunten a la profesora, me pueden preguntar a mí, y si no sabemos lo vamos a averiguar, pero lo importante es que todos salgamos de estas clases realmente enriquecidos, porque también necesitamos esa fortaleza de volver a la palabra en este tiempo, ¿no? Sí, Pastor Miguel. Y que podamos vivir este mes de la Biblia
amándola más, disfrutándola más y dejando que ella nos siga abriendo sus ventanas para seguir enriqueciéndonos y creciéndonos, fortaleciéndonos. Así que gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. Le voy a pedir al pastor Daniel Gustavo Díaz de Comodoro Rivadavia, que está conectado, y veo que está con nuestra hermana Noemí, con la esposa, ¿sí? Él entró más tarde porque él trabaja, tiene su negocio y termina más tarde, así que nos alegra mucho que esté compartiendo las clases y es una alegría tenerlos nuevamente entre nosotros como alumnos. Así que, Pastor Daniel, si querés despedirnos en oración. Bueno, un saludo a todos. Para nosotros es hermoso poder compartir este tiempo, si bien ya nos conocemos hace muchos años, por medio de este seminario que se cruzó, Dios colocó en nuestras vidas. Conmigo a través de Noé, de mi esposa, que me invitó a estar en este tiempo ya hace varios años, muchísimos. Pero la verdad que cada vez que comenzamos una materia nueva, es solamente enriquecernos. Damos gracias al Señor por aprender y es verdad. Por ahí llego un poquito pasada a las 18 porque tengo un negocio y justo cierro y salgo rapidísimo para acá, para mi hogar, para estar tranquilo, pero muchísimas gracias y es una bendición. Así que un saludo a todos y amén, que podamos seguir compartiendo estos tiempos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, donde aprendemos, donde nos nutrimos, donde tú nos hablas, donde conocemos a otros hermanos de diferentes lugares, pero por sobre todas las cosas donde estamos en comunión, en un mismo espíritu, Señor, aprendiendo sobre este regalo tan inmensurable e increíble que nos dejaste como es tu palabra, Señor, en este mes que es tan importante para nosotros, Señor, tus hijos, que es el mes donde se reconoce tu palabra, Señor, en nuestra vida como fundamento de todo, y te damos muchas gracias. Gracias por nuestra pastora que nos puede, Señor, enseñar, y que somos como esponjas que queremos absorber todo lo que venga de ti, Señor. Te pedimos que tú, Señor, le bendigas muchísimo, Dios. Gracias por este tiempo precioso, por nuestros hermanos que comenzaron, Señor, quizás tienen su primera materia, pero este desafío, Señor, de poder conocer, de poder aprender más de ti, Señor, nos hace, Señor, cada día querer estar más en tu presencia, Dios, y te damos gracias. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro hermano Camuso, Señor, que tú puedas obrar, que él pueda estar bien, Señor, que tú puedas traer una pronta recuperación, Dios, para su vida, para su salud. Tantos años que lo conocemos, Dios, que tú obres en su vida. Padre, de la misma manera te pedimos por aquellos que están trabajando, Señor, y que no pueden estar, o aquellos que han tenido que salir Señor, de este Zoom, porque tenían este compromiso, Señor. Te damos gracias por ellos, y gracias porque tú estás en medio nuestro, y Señor, y porque nos vas a ayudar para poder tomar esta materia, Señor, como algo tan importante y tan precioso, Señor, que es tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de todos aquellos que llevan adelante este seminario, Dios. Los bendecimos, Señor, y creemos, Señor, que estamos, Señor, aprendiendo de tu palabra, y, Señor, volvemos a repetir, a nutrirnos, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.